Hoy 31 de enero, fecha histórica, inicio de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria en el Teatro Porfirio Díaz de Cuernavaca. Caray, la participación, la inclusión de Morelos en toda esta situación que se vivió durante la Revolución. Así es que hemos invitado esta mañana para que nos dé más detalle, tener conocimiento de la historia, recordarlo, saber la importancia que tuvo también Morelos en todo este asunto. Al historiador y cronista Jesús Zabaleta Castro, quien ya está aquí con nosotros esta mañana para platicarnos de este inicio de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria en el estado de Morelos. Jesús, muy buenos días. Evaristo, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, qué interesante es recordar, revisar todos estos pasajes de la historia. De hecho, hace años hice un ensayo que titulé La Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes a Jojutla, porque inicia justamente esta historia en octubre de 1914 en la ciudad de Aguascalientes. Ajá. Y concluye en el mes de abril de 1916 en Jojutla. Es un tránsito de esta convención que marca pautas en la definición de la Revolución Mexicana. Y comienzo planteando que cuando Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, había puntos específicos que se ofrecían. El primero era la desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente de la República, y también el desconocimiento de los otros dos poderes, el judicial y el legislativo. De la misma manera se desconocía a los gobernadores que apoyaran a Carranza, a Huerta. En esta perspectiva se erigía al propio Carranza en primer jefe del ejército constitucionalista, y al llegar a la Ciudad de México el plan establecía que este jefe constitucionalista se encargaría interinamente del poder ejecutivo. Perfecto. Lo cual hizo Carranza al llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, otro de los puntos del mismo plan establecía que este presidente interino debía convocar elecciones y entregar la presidencia a quien resultase electo de ese proceso electoral, lo cual violó Carranza. Carranza violó el mismo plan que él promulgó, y al buscar quedarse de manera definitiva en la presidencia de la República, hubo protestas de los generales de otras regiones del país, y determinó Carranza convocar a una reunión de generales en la Ciudad de México. Sin embargo, sabiendo todos que buscaba manipular esta reunión, el pleno de los integrantes de esta reunión de generales decidió trasladarse al centro geográfico del país, que es Aguascalientes. Ahí estuvieron todos los jefes con mando de tropa, con excepción de los representantes del Ejército Libertador del Sur, porque no consideraban a los surianos, a los morelenses, a los zapatistas, como una fuerza revolucionaria real. Reunidos ya en Aguascalientes, se instalaron formalmente el 10 de octubre de 1914, y entre las discusiones, los villistas plantearon la necesidad de invitar a los zapatistas a formar parte de la convención, lo cual se concretó después de que una comisión vino, se entrevistó con Emiliano Zapata, designó a una representación del Ejército Libertador del Sur, que se presentó en la Soberana Convención en Aguascalientes. De volada tuvo que hacerse todo eso, ¿no? Totalmente, con la presión de Francisco Villa. A él se debe que los zapatistas hayan sido incluidos. Al poner como condición que la Soberana Convención hiciera suyos los postulados del Plan de Ayala, que se generó una discusión interesante. Hay anécdotas sobre Antonio Díaz Soto y Gama, que zarandeó la bandera de la Soberana Convención, que había sido firmada por todos los presentes. Incluso hay un mito de que Álvaro Obregón habría firmado la bandera con su propia sangre para ratificar su compromiso absoluto de desconocer a Carranza y nombrar un nuevo presidente. Salieron a relucir las pistolas cuando Antonio Soto y Gama zarandeó la bandera. Estuvieron a punto de asesinarlo en el pleno de la Asamblea de la Soberana Convención Revolucionaria, que sesionaba en el Hotel Morelos, casualmente en el Teatro Morelos de Aguascalientes. Ahí en el Teatro Morelos se instaló la Soberana Convención y ahí sesionó. Eligieron a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República por la convención, y entonces deciden trasladarse a la Ciudad de México. La convención estuvo en Aguascalientes del 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914. Okay. Y se hace la entrada triunfal del gobierno convencionista con las tropas del norte y del sur, encabezadas por Francisco Villa y por Emiliano Zapata, el 6 de diciembre de 1914. Es aquella entrada triunfal que implica aquellas imágenes que conocemos de Zapata y Villa a caballo, después en Palacio Nacional, comiendo con el presidente convencionista Eulalio Gutiérrez,
donde se mofan de la silla presidencial. Famoso, icónica, histórica esa foto, ¿eh? Sesiona durante esas semanas la Soberana Convención en la Ciudad de México y deciden trasladarse a Cuernavaca con el ofrecimiento de Zapata de estar debidamente resguardados porque era un territorio controlado por los zapatistas. El día 26 de enero inicia el traslado de la Soberana Convención, esto después de que, habiendo fungido Otilio Montaño Sánchez como vicepresidente de la mesa directiva de la Soberana Convención Revolucionaria, fue electo presidente. Sopas, qué bien. Eso habla de qué honor, la importancia, ¿no?, que tenía Otilio Montaño para el Ejército Libertador del Sur. Se trasladaron y al instalarse en Cuernavaca, en el antiguo Teatro Porfirio Díaz, ya Teatro José María Morelos y Pavón. ¿Eso no estaba lo que es el Teatro Morelos hoy? Es el Cine Morelos, Cine efectivamente, Morelos. es un edificio del siglo XIX. Okay. Y por eso hacía la mención expresa de que la convención inicia en el Teatro Morelos de Aguascalientes y continúa en el Teatro Morelos de Cuernavaca. Iniciaron sesiones justamente un día como hoy, el 31 de enero de 1915. Y aquí estuvieron en Cuernavaca representantes de prácticamente todas las corrientes revolucionarias que tenían como un objetivo planteado desde Aguascalientes crear un programa que integrara las ideas de todos ellos, un programa nacional que permitiera la reconstrucción del país con un proyecto de futuro. Sin embargo, las diferencias surgieron. Obregón traicionó a la convención, después de que había traicionado a Carranza, se sumó a la convención, traicionó a la convención y se volvió a sumar a Carranza, en un acto de completo oportunismo. Empezó a disgregarse la convención, sin embargo, algunos de los ideólogos más importantes permanecieron en esta convención, sesionó varias semanas en Cuernavaca, regresó a la Ciudad de México, posteriormente volvió a Cuernavaca, donde el 1 de noviembre de 1915, declaró a Cuernavaca capital provisional del país. He insistido que Cuernavaca ha sido 2 veces capital del país. En octubre de 1855, cuando Juan Álvarez Hurtado rindió protesta como presidente provisional de la República, y en 1915, cuando por segunda ocasión la Soberana Convención Revolucionaria estuvo en Cuernavaca. Después de esto continúan trabajando ya con menor participación de otras fuerzas del norte del país sobre todo, y básicamente fueron los villistas y los zapatistas quienes elaboraron el documento al que hice referencia. Finalmente, ya mermadas las fuerzas de estos ejércitos, se traslada la Soberana Convención Revolucionaria a Jojutla, siendo perseguidos por los federales, y el 18 de abril de 1916 publicaron en Jojutla el llamado Programa de Reformas Políticos Sociales de la Soberana Convención Revolucionaria, un documento fundacional que integra buena parte del ideario de todas las corrientes revolucionarias del país. Hoy conmemoramos el inicio de sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria en Cuernavaca, en el actual Cine Morelos, el antiguo Teatro Porfirio Díaz, después Teatro José María Morelos y Pavón. Un evento importantísimo para la historia, no solo de Cuernavaca y de Morelos, sino para la historia nacional. Este documento del que hablas es el único que surgió de toda esta convención, de esta asamblea. De hecho, hay la publicación de las memorias del diario de debates de la Soberana Convención. Caray, y sí. Es muy interesante, son 3 tomos. Y vale mucho la pena, otro día lo podemos comentar, vale mucho la pena conocer los discursos de los diferentes oradores. Y justamente lo que encontramos, particularmente en el caso que nos ocupa, que es el del estado de Morelos, la confrontación que había entre el propio Otilio Montaño y Antonio de Soto y Gama. De hecho, había un odio de Soto y Gama hacia Montaño y buscaba siempre ridiculizarlo. Sin embargo, Montaño era un extraordinario orador, y en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Soberana Convención Revolucionaria, al abrir sesiones en Cuernavaca, pronunció un discurso extraordinario, de un alto sentido patriótico, de un alto nivel de inclusión, asumiendo realmente el papel que le tocaba jugar como presidente de la mesa directiva. Antonio de Soto y Gama también pronunció un discurso muy sentido. Sin embargo, era notoria esta confrontación entre ambos, que derivó en la traición de que fue sujeto Otilio Montaño, mediante las intrigas de Antonio de Soto y Gama, de Manuel Palafox, de Octavio Paz Solórzano, de Gilardo Magaña, que hicieron querer a Zapata, lo engañaron, y Zapata cayó en el juego para traicionar el propio Zapata a Otilio Montaño y permitir su juicio sumario y su fusilamiento el 18 de mayo de 1917. ¿Qué historia está? Siendo Otilio Montaño lo que fue, como comentas, terminar así, ¿no? Efectivamente.
Esto habla también de la congruencia del personaje. Pero él no traicionó la revolución. De ninguna manera, no hubo un solo indicio. Se demostró posteriormente que los documentos con los cuales se le acusaba fueron sembrados en las alforjas de su caballo, que los testigos que se presentaron no estuvieron como testigos en los hechos de los cuales lo habían acusado. Quienes lo acusaron eran personas que habían sido sometidas a la justicia por el propio Montaño, es decir, enemigos jurados de él fueron los testigos para acusarlo, enjuiciarlo, sin el apoyo de Zapata. Zapata lo traicionó. Qué situación esta que nos revela también Jesús, aprovechando de paso la condición humana, ¿no? O sea, la causa grande, la revolución, el ideario, el plan de Ayala, todo lo que había que motivaba la lucha, que la fundamentaba, que era el argumento principal, y en medio de eso las traiciones, sí, lamentablemente. La deslealtad, el tomar ventaja, ¿no? Sí, el abuso del poder. No se le permitió un abogado designado por él, se le dio un defensor de oficio, también sometido a los intereses de sus enemigos, no se le permitió el acceso de un sacerdote, no hubo defensa real, fueron acusaciones sin fundamento, un juicio sumario sin defensa alguna para Montaño. En la guerra y en la paz se dan este tipo de situaciones. Hoy recordamos a Montaño en este contexto, que fue el presidente de la mesa directiva de la Soberana Convención Revolucionaria, que sesionó el día de hoy, 31 de enero de 1915, en el Teatro José María Morelos y Pavón de Cuernavaca. Profesor de profesión, ¿verdad? Sí, un profesor particular porque, igual que Pablo Torres Burgos, otro de los personajes olvidados de la Revolución Mexicana y particularmente de la Revolución Suriana, que se forjaron no solo en esta perspectiva de ser pedagogos, sino también se forjaron en el ideario de los anarquistas rusos, de los liberales mexicanos, que tuvieron una formación integral, crítica, y que les permitió tener también esta construcción de un discurso social que lo vemos a través de sus diferentes discursos. Perfecto, pues muchas gracias Jesús por recordarnos todo esto, y recordar también que Jojutla, como lo acaba de mencionar, fue parte de todo este recorrido. De hecho así se llama el Zócalo, ¿verdad? Sí, propuse hace algunos años que se le diera el nombre de Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria. Y así se llama hoy nuestro Zócalo, ya cambiado, modificado y demás, pero qué interesante todo esto que pasa y que debemos recordar, no debemos de olvidar todo esto. Morelos parte también de todo este asunto, y qué importante esta Soberana Convención Revolucionaria que congregó pues a todos los jefes revolucionarios. O sea, es básico, es fundamental para lo que se vino después. Efectivamente, y hay que leer el documento, vale la pena conocer los postulados del programa de reformas políticos sociales de la Soberana Convención Revolucionaria, porque tiene una visión muy avanzada. Habla de los derechos de las mujeres, que son sujetas del maltrato de los hombres, de los derechos de los hijos, habla del municipio libre, de los derechos laborales, porque los zapatistas no tenían esa parte en su discurso, esa visión de obrera, que sí venía de otras fuentes, y la integraron a este documento. Hay un abordaje amplio de todos los sectores sociales en este documento, buscando la reivindicación de sus derechos, más allá de lo que planteaba el plan de Ayala, como la reivindicación de los derechos de los pueblos sobre tierras, aguas y montes. Exactamente, fue más completo y más amplio. Pues gracias Jesús, y sí aceptamos la posibilidad de que en otro momento podamos ampliar y revisar este documento. Muchas gracias. Gracias, buen día. Excelente día, compañero. Buen día.